Hola, bienvenido a la lección 101 de un curso de milagros. La voluntad de Dios para mí es perfecta felicidad. Hay tres cosas que tenemos que entender en este ejercicio. Número uno, ¿cuál es la voluntad de Dios? Número dos, ¿sí? ¿Qué cosas atentan contra, ¿sí?, la voluntad de Dios? O cuáles son los obstáculos que impiden que nosotros vivamos la voluntad de Dios. Y número tres, la idea que tengamos del pecado. ¿Sí? Las tres cosas hacen, cuando están bien entendidas, que tú tengas un acercamiento a la voluntad de Dios y por lo tanto tu felicidad, libertad, belleza, abundancia. ¿Sí? Si no las tienes bien entendidas, entonces finalmente te vas a ir alejando de tu felicidad, o lo que en Curso de Milagros se llama tu zona de milagros. ¿Sí? Número uno, la voluntad de Dios. Dios quiere que tú seas feliz y ahí acaba su voluntad. Es decir, toda decisión de si soy ingeniero, si soy doctor, si estudio, si no estudio, si tengo pareja, si no tengo pareja, si decido tener hijos, si no decido tener hijos, si pongo un negocio, si no pongo un negocio, son decisiones personales. Dios no quiere que pongas un negocio. Eso es cuestión tuya. Pero si tú pones el negocio, Dios te va a ayudar a que ese negocio salga adelante. Dios no quiere que te cases, pero si tú decides casarte, entonces Dios te va a ayudar para que tu matrimonio salga adelante. Dios no quiere que seas soltero, pero si tú decides ser soltero, entonces te va a ayudar para que en la soltería encuentres la felicidad. Dios no quiere que tú cambies de trabajo, pero si decides cambiar de trabajo o decides estar, Dios te va a ayudar a que seas feliz y que seas abundante en ese trabajo que tú decidiste estar. Es decir, las decisiones son personales en Curso de Milagros. La ayuda de Dios, la providencia divina de Dios está presente en cualquier situación y en cualquier decisión que tú tomes. La voluntad de Dios se limita simplemente a que seas feliz, y como la voluntad de Dios es eterna, inmutable y se realiza en el estado que tú escojas, ¿sí?, se va a realizar. ¿Qué impide, sí, que tú no te acerques a la felicidad o a la voluntad de Dios? ¿Sí? Pues principalmente la culpabilidad y el miedo. Cada vez que tú transgredes tu sistema de pensamiento, adquieres culpabilidad. Cada vez que tú no confías en ti o en Dios, ¿sí?, en la providencia divina, adquieres miedo. Y la culpabilidad y el miedo es el principal alimento del ego. Es decir, la culpabilidad necesita ser pagada, y se paga con sufrimiento o dolor, o se paga con escasez, o se paga con enfermedad. Mientras tú tengas culpabilidad, vas a tener, en lugar de felicidad, enfermedad o dolor. ¿Sí? Vas a tener sufrimiento, vas a tener escasez. Necesitas deshacerte de tu culpabilidad a través del perdón para que te puedas acercar a la felicidad. Y mientras no confíes en ti y mientras no confíes en Dios, mientras tengas miedo, ese miedo se te va a manifestar como realidad en tu día, dado que tus intelectos internos se manifiestan en el exterior. Es decir, la realidad es un reflejo de tu intelecto interno. Es decir, tu atención te lleva hacia donde tu atención está. Y número 3, idea clave del ejercicio: pecado. Mientras sigas pensando que pecado es ofender a Dios, entonces no tienes otra opción más que tener culpabilidad. Y si tienes culpabilidad, tienes que sufrir para pagar esa culpabilidad y liberarte de ella. Tienes que tener escasez o tienes que tener enfermedad para pagar esa culpabilidad. De tal forma que has venido pensando que la enfermedad, la escasez, el sufrimiento y el dolor, ¿sí?, es precisamente tu salvación. Y eso es lo que queremos invertir. Pecado en Curso de Milagro es simplemente entender que fallaste, que erraste en el blanco, ¿sí? Y no pasa nada. No significa nada. Después de fallar en el blanco, viene una acción de perdón, viene un aprendizaje y procedes a seguir adelante. Eso es evolución en Curso de Milagros. ¿Qué es evolución en Curso de Milagros? ¿Sí? Transformar todo aquello negativo y aquellas malas decisiones en aprendizaje y, junto con la providencia divina, salir adelante. ¿Cómo realizamos el ejercicio de hoy? De una forma muy sencilla. La voluntad de Dios para mí es que yo sea feliz. La voluntad de Dios para mí es que yo sea rico. La voluntad de Dios para mí es que yo viva el amor. La voluntad de Dios para mí es que esté en paz conmigo mismo. La voluntad de Dios para mí es que esté en armonía conmigo mismo. La voluntad de Dios para mí es que yo sea feliz. La voluntad de Dios para mí es que yo tenga dinero. La voluntad de Dios para mí es decir, todo aquello que tú desees lo puedes meter en la voluntad de Dios. Porque una vez que tú deseas, ¿sí?, meterlo en la voluntad de Dios, Él te ayuda.
siempre y cuando sea positivo. La voluntad de Dios es que yo tenga una casa en la playa, la voluntad de Dios es que yo tenga dinero, la voluntad de Dios es que yo entre más gaste más reciba, la voluntad de Dios es que yo sea una persona generosa, la voluntad de Dios es que yo sea una persona armoniosa, la voluntad de Dios es que yo tenga relaciones armónicas, la voluntad de Dios es que esté rodeado de personas bellas, la voluntad de Dios es que yo tenga una gran personalidad, la voluntad de Dios es que mi gran personalidad ayude a los demás a crecer. La voluntad de Dios es que todo aquel que me vea crezca. La voluntad de Dios es que yo me trate bien a mí mismo. La voluntad de Dios es que mi personalidad genere crecimiento en los demás. La voluntad de Dios es que yo evolucione. La voluntad de Dios es que yo madure. La voluntad de Dios es que yo sea maduro. La voluntad de Dios es que yo sea rico. La voluntad de Dios es que yo sea abundante. La voluntad de Dios es que yo esté saludable. La voluntad de Dios es que yo tenga calidad de vida. La voluntad de Dios es que tenga unas vacaciones excelentes. La voluntad de Dios es que yo tenga muchos bienes fáciles de adquirir y de forma amorosa. La voluntad de Dios es que yo tenga clientes que me busquen sin hacer esfuerzo. La voluntad de Dios es que yo tenga muy buen cuerpo. La voluntad de Dios es que yo sea bello. La voluntad de Dios es que yo sea seguro. La voluntad de Dios es que yo sea digno. La voluntad de Dios es que yo sea su hijo. La voluntad de Dios es que yo sea amable. La voluntad de Dios es que yo sea educado. La voluntad de Dios es que yo sea tranquilo. Todo aquello que tú deseas, si lo deseas, es voluntad de Dios. Que tengas un excelente día y recuerda, Dios quiere que seas feliz. Dios quiere que seas el mismo milagro para ti y para los demás. Que pases un excelente día.